Bendiciones para todos, en nombre de la Iglesia de Cristo en San Antonio de los Altos y este servidor Carlos León, te damos la bienvenida a este espacio de amor, de transformación, pero sobre todo de trascendencia. En esta nueva serie de reflexiones, menos drama y más acción, ya vimos que la acción que nos va a llevar a poder salir del drama en nuestras vidas, esa acción correcta, está basada en la gratitud, porque cuando tú estás desconectado con la gratitud, por supuesto, vas a valorar lo que tienes, vas a hacer acciones desde la valoración, desde la actitud correcta y por supuesto vas a cuidar todo lo que tienes y vas a querer entonces hacer las cosas con el mayor cuidado posible, no desde el miedo y la preocupación, sino porque amas esas bendiciones que tienes en tu vida. Vamos a ver en qué áreas debemos afinar nuestras acciones, qué acciones debemos implementar en nuestras vidas basadas en la gratitud, desde la valoración y el cuidado, distintas áreas. Hoy vamos a mencionar o vamos a traer con la iglesia, la semana que viene, si es la voluntad de Dios, la familia en tres partes. Vamos a ver tres áreas a nivel familiar, donde tus acciones correctas, basadas en la gratitud, van a bajar el drama en tu vida. Vamos a ver las finanzas y por supuesto vamos a ver la espiritualidad. Comenzamos con la iglesia, terminamos con la espiritualidad, pero ¿por qué la iglesia? Bueno, definitivamente hay que comenzar reivindicando el nombre de la iglesia. Lamentablemente para muchos, la iglesia, para mucha gente representa, no sé, sectarismo o representa obligación o mal ejemplo, porque han tenido malas experiencias con la iglesia. Yo sinceramente, honestamente, desde niño, mi mamá fue una mujer muy inclinada a lo espiritual, a lo religioso también. Entonces siempre he estado en distintas iglesias, siempre desde niño. Pero, sinceramente, yo sé que hay personas que han tenido malas experiencias con las iglesias. Mi casa y yo, y visitamos distintas iglesias, nunca tuvimos malas experiencias en las iglesias donde estuvimos, en las congregaciones donde estuvimos. Sinceramente hablando. Sin embargo, no seguimos en ella y estoy en la Iglesia de Cristo de hace 23 años, no por la gente, porque realmente reconozco que la gente que conocí en estos espacios es gente maravillosa y que siempre nos trataron muy bien, de hecho nos ayudaron, nos apoyaron cuando más lo necesitábamos. Pero ¿por qué no seguimos en la iglesia? En estas iglesias. Bueno, porque, y allí comienza, ¿no? O sea, tú pudiste haber tenido malas experiencias, pero a nosotros nos fue muy bien en estos lugares. Pero ¿por qué no estoy allí? No por la mala experiencia, sino por la palabra de Dios. La iglesia, para comenzar, para que tú puedas estar desde la paz y la tranquilidad, estoy en la iglesia correcta o no, no lo determina la gente. A pesar de que hayamos tenido malos ejemplos en iglesias donde de pronto se enseña muy bien, pero hemos tenido malos ejemplos de las personas, pero no es la gente la que determina que te traten bien, que se porten bien o no, si estás en la iglesia correcta. Es la enseñanza, que sea una enseñanza coherente con la verdad y con la palabra de Dios. ¿Cuál verdad? La de Dios, pues no es mi verdad, no es tu verdad, es la verdad de Dios que está allí. Entonces para eso, bueno, por supuesto tienes que pedirle a Dios que te ponga en el lugar correcto, pero también tienes que decirle a Dios y tienes que tú hacer el esfuerzo de revisar la palabra, porque el concepto de la iglesia es un concepto diseñado por Dios que, aunque lamentablemente hombres incoherentes con su fe, incongruentes a través de los siglos, porque eso no es nuevo, el mal testimonio que mucha gente lamentablemente ha dado a través de la iglesia, las personas en nombre de Dios, recuerdan la época del oscurantismo, en nombre de Dios cometieron crímenes bárbaros en contra de la humanidad, en nombre de Dios asesinaron a personas, toda esa migración de Europa hacia América por causa del oscurantismo, ¿no? O sea, sabemos que a través de la historia hasta el día de hoy todavía lamentablemente se siguen cometiendo crímenes en nombre de Dios, pero eso no quiere decir que el concepto de iglesia sea errado, eso no quiere decir que Dios haya equivocado al establecer la iglesia, nos equivocamos nosotros al no ser honestos, nos equivocamos nosotros al no ser sinceros con nuestra fe, nos equivocamos nosotros al no dejarnos guiar por su palabra, sino dejarnos guiar por nuestros propios deseos, por nuestras propias pasiones, por nuestro orgullo, nuestro ego, dejando que sea el orgullo y el ego el que determine mi comportamiento y no el Espíritu de Dios en nuestras vidas, en mi vida, y no la palabra de Dios en mi vida. Y por eso terminamos entonces dentro de la iglesia con comportamientos totalmente alejados de Dios. Pero el concepto de Dios de la iglesia está malo, por supuesto que no, es errado, no, Dios no se equivoca. Dios creó la iglesia como un espacio para yo asistir, para yo reunirme, recibir el mejor mensaje posible, su palabra, una palabra pura, una palabra sana,
para que me transforme en una persona pura y una persona sana. Un espacio donde pueda recibir amor, amistad, donde yo pueda ser también amigo y pueda dar amor. Un espacio de encuentro, donde se promuevan principios y valores eternos que me sirvan aquí en la tierra mientras que llega a los cielos. Un espacio donde pueda llorar sin ser juzgado, sin ser señalado. Un espacio donde yo pueda vivir realmente mi fe, pero no desde la manera religiosa, sino una fe que me lleva a la espiritualidad. Para lograr eso, por supuesto, la iglesia tiene que estar enseñando la sana doctrina, la sana palabra, esa sana doctrina que dice Timoteo, que no solamente tiene que ver con la forma de adorar a Dios correctas en cuanto a la letra, sino de verdad viviéndolo en el espíritu, siendo cada día mejor persona, porque para eso está la iglesia. Miren, somos seres sociales, eso lo establece la psicología social, o sea, somos seres sociales, necesitamos estar en conexión con otros, necesitamos estar en relación con otros constantemente, porque somos seres sociales, parte de nuestra naturaleza humana, y Dios, conociendo nuestra naturaleza, nos da un espacio donde podamos relacionarnos, desarrolla un espacio donde podamos relacionarnos, y es la iglesia, un espacio donde podamos sanar, y ese debe ser el propósito, una iglesia donde tú puedas ir y sanar emocionalmente, sanar en tus juicios y pensamientos, sanar socialmente, familiarmente, económicamente, porque recibes la mejor orientación, la mejor ayuda que viene de la fe y del amor de Dios, que son las dos fuerzas más poderosas del universo para curar cualquier área de tu vida, a partir de esa palabra maravillosa. Este es el espacio que Dios creó a través de la iglesia para ti y para mí. Pero ¿qué pasa con la iglesia muchas veces? Bueno, lo que ya comenté, lamentablemente los hombres tergiversamos a través de los siglos lo que es el propósito de la iglesia, enseñamos en base a nuestro dolor, en base a nuestras heridas y no en base a nuestra salud, a la salud que estamos obteniendo en Dios, y por supuesto, bueno, el desastre, la manera de liderizar, la manera de tratarnos entre nosotros no es la correcta, y bueno, terminamos dando no el testimonio que Dios desea, sino otro. Pero eso no quiere decir que nuevamente Dios se equivocó. Dios estableció la iglesia para tu salud y para tu bendición. Te invitamos a la iglesia aquí de Cristo, o donde quiera que esté, a cualquiera de nuestras iglesias de Cristo, que no son perfectas. Tenemos que ajustar las expectativas que muchas veces también tenemos acerca de la iglesia. No puedes pretender ir a una iglesia esperando personas perfectas y yendo desde el juicio, mira, no, o sea, desde el señalamiento, no, porque la iglesia está llena de personas humanas que cometen errores y que desean mejorar, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, y a algunos les está costando más un área, a otros les está costando otra, pero muchos de ellos están allí honestamente buscando, muchos, no todos, lamentablemente hay de todo en la viña del Señor. Entonces, muchos de ellos están buscando honestamente querer mejorar. Entonces no podemos tener expectativas de esperar una iglesia perfecta, porque es que tú no lo eres, como yo no lo soy, entonces pretendo que los demás lo sean y voy para allá del juicio, y si no son perfectos entonces me voy. No, porque si el mensaje es el correcto, quédate allí. Haz mejor las cosas tú en tu vida, mejora tú y acompaña a otros a mejorar. En vez de criticar, en vez de señalar, en vez de decir, esa iglesia no sirve, esa iglesia es imperfecta. No, si el mensaje es el correcto, que es lo que nos tiene que traer a la iglesia, el mensaje correcto de Dios, el mensaje coherente de su palabra, el evangelio principalmente, y es el correcto, entonces quédate allí, sé mejor tú y ayuda a esa iglesia a ser mejor con tu ejemplo, con tu amor, con tu trato, con tu servicio, pero no tengas expectativas equivocadas acerca de la iglesia. Miren, ¿es importante? Claro que sí. Hay gente que dice, yo no necesito ser cristiano, yo necesito ir a una iglesia para ser cristiano. Mire, estás equivocado, porque la palabra de Dios nos ha mostrado que el cuerpo de Cristo es su iglesia y Él es la cabeza. Entonces, no puede... lo dice Colosenses. También Corintios dice que fuimos bautizados en un cuerpo por medio del Espíritu. Entonces, fuimos añadidos, bautizados a un cuerpo. No puede haber cristianismo sin el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza de su iglesia y los separan. Bueno, ¿quiénes los separan? Gente que o tienen dolor acerca de la iglesia porque han visto malos testimonios o porque, bueno, no quieren compromiso tampoco, ¿no? Prefieren los domingos hacer otra cosa, prefieren los domingos estar ocupados como toda la semana en cosas terrenales y temporales y por eso no quieren ir a la iglesia. Pero Dios no se equivoca. Así como nos da los 7 días a la semana, la mayoría de las horas disponibles para que nosotros hagamos y nos ocupemos en cosas temporales y terrenales, te invita a que en eso consigas espacio para lo espiritual. Orar es espiritual,
te conecta con lo espiritual, su palabra te conecta con lo espiritual, pero también la comunión unos con otros y el partimiento del pan que se da los domingos. Ambos, la comunión y el partimiento del pan, Hechos 2:42, fueron los que practicaron los cristianos del primer siglo una vez que se convirtieron al Señor, porque entendieron, y cada primer día de la semana, entendieron la importancia y el valor de la comunión. Y lo vemos ahí en Hechos 2:42. Son importantísimos para tu vida, porque el ambiente determina carácter y conducta, ¿no? Lo vemos en la neurociencia. Entonces necesitas un ambiente donde te ayuden a crecer en la fe, te ayuden a mejorar. No quiere decir que no puedas orar, no puedas leer la palabra, pero la comunión no se sustituye por un televisor o un radio escuchando los domingos la palabra de Dios. No, no es posible, ni que toques la pantalla del televisor. No se puede, porque la comunión necesita esto, vernos, estar allí y hacer vida, estar ahí dispuesto para servir. Bueno, es que en Corintios vemos allí en el capítulo 11 que Pablo dice: no los alabo en esto a los corintios, porque cuando se reúnen no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor, porque la idea no es solamente reunirnos, sino reunirnos para sumarle a las personas que están allí. No, pero yo desde mi casa, en oración, apartado, sin preocuparme ni servir, ni ayudar, ni ser oferta para el cuerpo de mi Señor. Amo a Cristo, pero no amo su cuerpo. No, eso no tiene sentido. Eso es lo que muestra el desconocimiento de mi parte de la palabra de Dios. Entonces, porque es importantísimo tanto la cabeza como el cuerpo, no pueden estar separados. Entonces, bueno, yo estoy allí, voy a la iglesia y busco la manera de ser opción, de ser una oferta para mis hermanos. Pero bueno, a veces podemos avergonzar a Dios con nuestro comportamiento, bien diciendo: no me importa la iglesia, el cuerpo de Cristo, o diciendo, o estando allí, pero entonces estando desde la pelea, desde la crítica, la censura, viendo que estos tienen errores, mire, cómo se equivocó. No. O sea, yo no soy mejor que nadie, entonces no puedo estar viviendo del juicio, no puedo estar yendo a la iglesia a criticar a otros. Tengo que ir a ver qué Dios me tiene que decir a mí y que tengo que mejorar yo, no esperando que los demás mejoren. Yo soy el cambio, debo ser yo el cambio que el mundo necesita. Entonces, para eso debo ir a la iglesia. Eso lo dice allí la palabra. Mira, no los alaba Pablo a los corintios porque no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Pero Dios permite que esas cosas pasen para ver quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Gente que realmente va para la iglesia para conectarse con el amor, o gente que va para ver qué reciben, para ver que en vez de dar, que más bien aventuras dar que reciban, es a pedir, a recibir, o a juzgar, a señalar. Cuando tú ves la paja en el ojo de tu hermano, en ti hay una viga. Entonces van de la manera incorrecta. Entonces, bueno, ahí son probados y reprobados. Pero bueno, hay otro grupo que va con el deseo de aprender, de mejorar, gente hermosa, que cada día vamos sumando más a la iglesia, que están comprometidas con su cambio, con su transformación, con su ser, con su ontología, con su trascendencia, con su expansión, mientras que llegan a los cielos. Entonces, gente que cada día está dispuesta a conectarse más con el amor, a aprender más del amor de Dios, pero no lejos del cuerpo de Dios, porque ahí también lo dice la palabra en Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo: les dejo esto escrito para que mientras que llego, sepan cómo conducirse en la casa de Dios, que es su iglesia, columna y baluarte de la verdad. Entonces es hermoso porque la iglesia es la casa de Dios, y Dios quiere que nos sepamos conducir en ella, y para eso está su palabra, para que sepamos conducirnos en la iglesia. Pero es la casa de Dios donde Dios habita aquí en la tierra, en su casa, es la iglesia. Dice en Hechos 2:47 que el Señor añadía a su iglesia cada día los que habían de ser salvos. Entonces, ¿es importante la iglesia? Sí, debemos valorarla. Y por supuesto, entonces debemos cuidar esa iglesia y ser parte de esa iglesia desde las acciones, no desde la palabra solamente, no siendo solamente oidores de la palabra, como dice Santiago, sino hacedores de ella. Entonces, por supuesto, la iglesia está para ser columna y baluarte de la verdad de Dios, es decir, para cuidar esa verdad de Dios y promover esa verdad de Dios. Pero como dice Pablo también el mismo Jesucristo, Jesucristo, él cuando ve a las personas, él siente compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor, y él pide allí, le dice a los discípulos que hemos orar para que Dios mande obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros poco. Miren, yo he sido bendecido por la iglesia, he sido muy bendecido estos 23 años en la iglesia, he sido consolado por Dios a través de su iglesia, a través de tantas personas, no solo dentro de Venezuela, sino en distintos lugares del mundo donde he podido conectarme gracias a la tecnología o por viaje,
por personas que con su amor, con su cariño, con esa presencia de Dios en su vida, me han ayudado muchísimo, con la enseñanza. O sea, ha sido una bendición mi vida. En la iglesia conocí mi familia, mi esposa, en la iglesia me casé, en la iglesia estoy formando mis hijos. Y de verdad que la paz que recibo de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no está guardando mi corazón y mis pensamientos, gracias a que la recibo por medio de toda esa enseñanza de personas dentro de la iglesia de mi Dios. He sido muy bendecido. Entonces, claro, Jesucristo ve que las personas están sufriendo y que Él sabe que en la iglesia pueden conseguir consuelo y deben conseguir consuelo, porque para eso es la iglesia, para que el nombre de Dios también, como dice allí en Efesios, sea glorificado. La multiforme gracia de Dios se muestra a los principados, la multiforme gracia de la sabiduría de Dios se muestra a los principados y las potestades gracias a la iglesia. Entonces la iglesia está y tiene que estar para consolar a las naciones, para consolar a las personas, para transformarlas, para guiar a las personas a los cielos, pero mientras que llegan a los cielos, para guiarlos a que tengan una mejor vida aquí. Y yo he sido testigo de eso. Pero no me puedo quedar callado. Y Dios desea también que nosotros seamos obreros de esa mies maravillosa y ayudemos a otro desde el amor, por supuesto, no de perseguir a nadie para que venga a la iglesia, ni predicando a la iglesia, sino desde el amor de Dios, tratando de servir a mi prójimo, a mis vecinos, mis familiares, dando el mejor ejemplo de matrimonio, de padre, de ser humano, mientras que llego a los cielos, para que el nombre de Dios también sea, porque Dios se glorifica en su iglesia y quiere glorificarse en su iglesia, quiere que su luz brille a través de nosotros y así atraer a personas a su amor, a su consuelo y sobre todo a su salvación eterna. Esa es la labor de la iglesia y esa es la labor tuya y mía. Y por supuesto, entonces debo valorar y debo llevar a través de acciones, lograr esa transformación en mi vida para poder entonces ser instrumento de bendición para otros. Pero si eso está sucediendo es porque estoy haciendo las acciones correctas. Y la iglesia es para eso, para que tú hagas las acciones correctas, y enseñarte a ello, para que haya menos drama en tu vida y más acciones coherentes y eternas. Bendiciones, te amo en Cristo y recuerda que el bien que se comparte se amplifica. Comparte este bien con otros.